Muy buenos días, tengan todas y todos. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Saludamos con mucho gusto a quienes nos estén escuchando a través de redes sociales. Agradezco la presencia de mis compañeras diputadas federales del Grupo Parlamentario de Morena, a la compañera diputada federal Julieta Ramírez, representante del estado de Baja California, a la compañera Adriana Bustamante, representante del estado de Chiapas, a la compañera diputada federal Ana Ayala, representante del estado de Sinaloa, y una servidora, Andrea Chávez, diputada federal, representante del estado de Chihuahua. En este día les hemos convocado para dar anuncio de una queja que acabamos de interponer aquí en el Instituto Nacional Electoral para acompañar a nuestra compañera de lucha de muchos años, a la maestra Delfina Gómez, que ha sido víctima en reiteradas ocasiones de violencia política de género ejercida no solamente por integrantes de la oposición, integrantes de partidos opositores al movimiento de la Cuarta Transformación, sino también de una serie de comunicadores. Estamos denunciando a Marco Cortés, dirigente nacional del Partido de Acción Nacional. Estamos denunciando a Denise Dresser, politóloga, a Fernando Belaunzarán Méndez, que es un vocero de la oposición, al diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI, Irán Hernández Cetina, al diputado federal del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Triana Tena, y al ciudadano José Ramón San Cristóbal por diversas expresiones emitidas a través de redes sociales que se encuadran perfectamente en justamente el delito de violencia política de género. Venimos en representación, nosotras 4, de otras 70 legisladoras, integrantes de los 3 grupos parlamentarios que integramos la coalición Juntos Hacemos Historia, legisladoras del Partido del Trabajo, legisladoras del Partido Verde Ecologista de México y legisladoras del Grupo Parlamentario de Morena. Y lo hacemos con una profunda convicción de que las expresiones que dañan la vida libre de violencia de la compañera Delfina Gómez no sean repetidas nunca más y además tengan consecuencias. Y lo hacemos con profundo conocimiento de causa, puesto que ustedes saben que nuestro movimiento proviene de muchos otros movimientos sociales, uno de ellos el combate a la violencia de género, el movimiento feminista, en donde todas nosotras hemos militado. Lo hacemos con profunda sororidad, esperando que la Comisión de Quejas resuelva y sancione en un futuro el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los responsables de la violencia política de género de la que ha sido víctima la maestra Delfina Gómez, quien fuera secretaria de Educación Pública hasta hace unos días y quien será la coordinadora de comités de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Le cedo la palabra a mi compañera, la diputada federal Julieta Ramírez. Gracias, diputada. Estamos aquí ante el Instituto Nacional Electoral. Esta es una vez más una oportunidad para este instituto para que se conduzca de forma imparcial y para que actúe de manera consecuente a la ley. ¿Por qué? Porque tuvo que haber actuado en un principio de acuerdo al propio reglamento de denuncias y quejas, de acuerdo a de oficio. ¿Por qué? Porque tuvo que haber perseguido esta situación de violencia que vive la maestra Delfina por razones de violencia política. En esta ocasión también además felicitamos en calidad de legisladora que representa al poder
al Poder Legislativo como parte de la representación del grupo parlamentario de Morena ante el INE, a nuestra diputada Andrea, quien no ha permitido el juego de la derecha y quien actualmente vive ella misma en carne propia un proceso que la está lacerando en cuanto a sus derechos políticos electorales. Por lo tanto, sabemos que este es simplemente una estrategia tradicional que juega la derecha casualmente, como ya lo hemos visto y como ya lo han visto las y los ciudadanos en pasados procesos electorales, como en el 2006, donde la calumnia y la carroña juegan un papel fundamental para desacreditar los actores políticos que ponen a sus intereses en juego, a sus intereses mezquinos. Esta es la estrategia que están utilizando y nosotras y nosotros no permitiremos que esto siga adelante. Una estrategia que normalmente canta y baila de manera perfectamente sincronizada entre los partidos de oposición y la autoridad electoral, donde por lo general permiten, omiten o simplemente no ven y no actúan ante este tipo de violencias que ocurren a compañeros y compañeras de nuestro movimiento. No lo permitiremos, la maestra Delfina no está sola, nuestra compañera Andrea Chávez no está sola, y diputadas estamos acompañando el día de hoy esta queja y aquí seguiremos trabajando en este sentido. Muchas gracias. Comentarles rápidamente dos cosas. Entre las diputadas que suscriben la queja se encuentran la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Julieta Vence, se encuentra también la recientemente ratificada vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Carla Almazán, entre otras muchas legisladoras. Nuevamente ponemos la posibilidad en el Instituto Nacional Electoral de la reivindicación para que demuestre el INE que no actúa con fines partidistas, cargando la balanza a favor de los grupos parlamentarios de oposición y a favor de la derecha. Estamos abiertas a sus preguntas. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Fabiola Martínez de La Jornada. Fabiola. ¿Nos podrían precisar, obviamente cuidando esta parte de no revictimizar? Claro. ¿Nos podrían precisar las expresiones o el sentido de las expresiones que consideran violencia política y en qué momento? Con todo gusto, gracias. En cuanto se dio el anuncio de la salida de la maestra Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública por parte del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, estas personas que ya fueron debidamente mencionadas hicieron expresiones aduciendo a que un hombre, siendo justamente el presidente de la República, la acababa de nombrar candidata a la gubernatura del Estado de México. Sabemos que no hay proceso electoral todavía abierto, sabemos que no es el presidente de la República quien nombra a los candidatos en caso de que hubiera un proceso abierto, y además se le acusa vulnerando su presunción de inocencia, intentando manchar su imagen hacia el exterior, al público, de una serie de delitos que no ha cometido, de una serie de sanciones que jamás fueron impuestas en su contra. Y las dos cosas, diciendo que un hombre es quien la manda, diciendo que un hombre es quien la instruye a actuar en el Estado de México, en ciertas pretensiones electorales, ya es violencia política de género, como además lo es calificarla de delincuente cuando no existe una sentencia en contra de la maestra Delfina. Es evidente que lo que esto pretende, lo que estas expresiones pretenden, es denostarla, es eliminar su derecho a una vida libre de violencia, pone por el suelo su dignidad, y además los calificativos que se utilizan en estas
publicaciones son profundamente denigrantes, calificativos que ha utilizado Marco Cortés, Jorge Triana, Irán Hernández, Fernando Belaunzarán, Denise Dresser y también José Ramón San Cristóbal. No vamos a permitir que estas expresiones se sigan dando en las redes sociales, porque esto sí es violencia política de género, no como la persecución y la censura que se ha impuesto en mi contra cuando jamás me refería a una diputada utilizando calificativos. Aquí sí podemos ver insultos, aquí sí podemos ver palabras denigrantes y además vemos un nado sincronizado para atentar en contra de los derechos político-electorales de la maestra Delfina Gómez. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pues, ¿cómo va tu proceso Sí. sobre la queja que tienen en contra tuya? ¿Qué es lo que tú políticamente visualizas? De acuerdo. Pues, darles contexto, el año pasado, finales de noviembre, se dio la comparecencia de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, al interior de la Cámara de Diputados ante dos comisiones ordinarias, la Comisión de Radio y Televisión y la Comisión de Cultura y Cinematografía. En esa comisión, en esa comparecencia ante las comisiones conjuntas, la diputada Gabriela Sodi otorgó el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD, en donde sostuvo que el Fondo de Cultura Económica, que es la casa editorial mexicana, no debería dedicarse a fomentar la lectura. Yo, haciendo uso de mi libertad de expresión y como una convencida de la fortaleza que nos brinda las redes sociales para acercarnos con nuestras representadas y representados, pues publiqué un tuit puramente informativo que dice justamente textual lo siguiente: una diputada federal del PRD, cuyo nombre yo desconocía en ese momento, acaba de decir en la comparecencia a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura, aunque usted no lo crea. Punto. En ningún momento en esa publicación yo utilizo un calificativo, en ningún momento yo denosto a la diputada federal, en ningún momento pongo en entredicho su capacidad intelectual, su físico, su salud psicológica. Es decir, es un contenido puramente informativo. ¿Qué sucede? La Sala Regional Especializada decide sancionarme por violencia política de género, inscribiéndome dentro del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género para inhabilitarme como candidata en futuros procesos electorales durante los próximos 3 años. Y no solo yo, otros 15 usuarios de redes sociales fueron injustamente sancionados. Debidamente presenté un recurso de impugnación ante la Sala Superior, que habrá de resolverse muy seguramente el próximo miércoles. La ponencia fue turnada al magistrado Indalfer y naturalmente yo espero que se me absuelva de esa sanción, puesto que tenemos un antecedente muy cercano. Me refiero al caso de la senadora Antares Vázquez Guadarrama. Si se utiliza el mismo criterio interpretativo, saldremos absueltas. Pero no solo eso, se atenta en contra de 3 derechos constitucionales: el de libertad de expresión, el de inviolabilidad parlamentaria, porque como diputadas federales tenemos derecho a controvertir en el ejercicio de nuestras funciones los dichos y las posiciones de los grupos parlamentarios de oposición. Y además un tercer derecho constitucional, el derecho que tiene el pueblo de México de acceso a la información. Como legisladoras tenemos la responsabilidad de informar de manera continua y periódica lo que está sucediendo al interior del salón de sesiones y de las comisiones. Seguiremos haciéndolo sin miedo y muy seguramente estaremos celebrando justamente una sentencia favorable para nosotras en la próxima semana. ¿Listo? Listo, gracias. La fotografía, vénganse aquí. Sí. Sí.